¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Por favor, me confirman que se escucha de manera óptima. Sí se escucha. Sí se escucha. Correcto, correcto. Entonces, iniciamos con la jornada del día de hoy. Ya hemos terminado con lo que es la epistemología. Ya hemos también empezado a ver lo que era la antropología filosófica. Y ahora nos encontramos con una nueva disciplina, ¿ya? Que es la disciplina de la axiología. ¿Ya? Vamos a conversar ahora sobre la axiología. Y vamos, ¿no? Justamente a tratar, ¿no? De ir viendo, ¿no? Primero, cuáles son las problemáticas que aborda y también, ¿no? Principalmente, por qué es importante para el hombre, ¿no? La axiología. Ya hemos estado viendo, espero que podamos coincidir en ello, en que la filosofía le presta atención justamente a esas, de repente, intereses del hombre en su condición de ser humano, ¿no? Entonces, empecemos diciendo justamente el tema de el origen de la palabra axiología, ¿no? ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es de alguna manera su significado más puro, más exacto? Y bueno, ¿no? La palabra axio significa valor y la palabra teoría significa logos. Por lo tanto, lo que quiere decirnos es que la axiología estudia el valor, ¿ya? ¿Cómo entendemos el valor? Bueno, definitivamente nosotros también, así como decíamos, ¿no? Que cuando nos encontramos de repente con un objeto para conocer, nos encontramos también con que vamos a tener que darle un valor de diferente tipo. De repente, el más conocido para nosotros puede ser el económico. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿no? Te cambio mi celular por tu termo. Tú me vas a decir cosa. Oye, estás loco. El celular vale más que un termo. Pero ¿qué pasa si de repente el termo está lleno de agua y tú no has tomado agua durante 7 días? Y tú le dices, ¿no? Te cambio mi celular por tu termo. Yo creo que ahí sí la mayoría de repente elegiría el termo y dejaría su celular. Entonces miren, ¿no? Miren cómo es que el valor que le asignamos a las cosas, si bien es cierto, tiene una connotación bastante directa, también vemos, ¿no? De que en ciertas condiciones ese valor puede cambiar. Entonces vamos a estudiar justamente eso, ¿no? Y las preguntas que se hacen primero es, ¿qué es el valor? O sea, si hablamos del valor, ¿qué es el valor? ¿Habrán valores económicos? ¿Habrán valores sociales? ¿Habrán valores religiosos? De tal manera de que vamos a ver justamente qué es el valor. Ya, luego hay una pregunta bien interesante que es, ¿posee las cosas valor porque las deseamos? O sea, ahí tendría que ver un poquito, ¿no? A veces nos definimos la economía como justamente la ciencia de la escasez, ¿no? En el sentido de que si algo lo deseamos, aumenta el valor de algo, o deseamos las cosas porque tienen valor. Ahí nos encontramos si las cosas tienen un valor intrínseco, es decir, son valiosas en sí, o el hecho que nosotros las deseemos hacen que se vuelva valioso. Entonces son las tres preguntas principales que van asociadas a lo que es la axiología y que vamos a tratar ahora de responder desde las diferentes facetas también, primero definiendo lo que es y luego viendo algunas propuestas de los filósofos para poder definir la axiología. El valor entonces, ¿qué es? Vamos a definirlo, ¿no? El valor es aquello que hace estimable o rechazable. O sea, yo estimo o rechazo algo. Por ejemplo, no vamos a hablar de repente de objetos, ¿ya? ¿Quién de repente quiere en este momento no sé, un, un ventilador? De repente en este momento el objeto ventilador no será tan estimable, sino va a ser rechazable. Entonces el ventilador puede ser un motivo de estima o rechazo. De repente, ¿quién en este momento quiere un café caliente, un chocolate caliente? Va a ser estimable o rechazable los objetos. También son estimables los hechos, ¿ya? De repente el día más adecuado sería de repente el tema del día del nacimiento, ¿no?
nacimiento, no un hecho, no un hecho, algo que haya ocurrido, ¿no? Entonces, de repente yo me acuerdo de mi cumpleaños del año pasado. Mi cumpleaños entonces es un hecho estimable, ¿no? Mi cumpleaños de este año es un hecho estimable. Un hecho rechazable de repente, la muerte de un ser querido. ¿Quién quiere que se le muera su mamá? ¿Quién quiere que se le muera su papá? ¿Quién quiere que se le muera su abuela, su abuelo, su mascota? Entonces, los hechos también pueden ser este, estimables o rechazables. También pueden ser estimables o rechazables las acciones. De repente nos encontramos con el hecho de decir, ¿no? ¿Quién quiere que su enamorado o enamorada le sea infiel? La fidelidad, la infidelidad es una acción, ¿no? Entonces, ¿quién quiere que les sea infiel su enamorado o su enamorada? ¿Quién quiere caerse de cabeza? Las acciones también pueden ser estimables o rechazables, ¿no? ¿Quién quiere que le den un regalo cuando ingrese a la universidad de un carro? Entonces, también las acciones son estimables o rechazables, ¿no? También las personas, ¿no? Pues también las personas pueden ser estimables o rechazables, ¿no? De repente, no sé, ¿quién quiere quién quiere compartir su cuarto con un violador? ¿Quién quiere que haya un pedófilo en su entorno? Esa persona puede ser de alguna manera rechazable y también de repente puede ser estimable, ¿no? ¿Quién quiere un profesor particular de matemáticas? Entonces esa persona, ¿no? Que de alguna manera encarna eso, ¿quién quiere estar cerca de Lionel Messi? ¿Quién quiere estar cerca de repente a el monstruo del Cono Norte? Entonces las personas también son estimables o rechazables. E incluso las ideas, ¿no? Son estimables o rechazables, ¿no? De repente alguien dice, profesor, yo estoy a favor del aborto. De repente alguien dice, profesor, yo estoy en contra del aborto. Entonces, las ideas acerca del aborto, las ideas acerca de la eutanasia también pueden ser estimables o rechazables. Entonces, miren, todo lo que está a nuestro alrededor, porque nos damos cuenta de estos 5 elementos que estamos mencionando, objetos, hechos, acciones, personas e ideas, nos producen algún tipo de reacción. No solamente están ahí, como dijimos cuando hablamos del conocimiento, ¿no? No solamente estoy teniendo en consideración que esta agenda no es roja y es de alguna manera un poco rectangular, ¿no? Sino que este objeto me produce a mí una estima, ¿no? Una estima, me gusta, de repente la valoro porque tengo mucha información. Entonces, todas esas cosas hacen que uno tenga, ante los objetos que vamos encontrando, tengamos acciones de estima o rechazo. ¿Ya? Entonces también tengamos en cuenta eso. O sea, no solamente conocemos, sino que lo estimamos o rechazamos. Ya tengo mi cama, en este momento de repente le tengo estima, tengo de repente, ya comí, he comido mucho, ya no le tengo estima a la comida. Entonces todo eso son todo lo que, así como conocíamos todo lo que está afuera de nosotros, también, ¿no? También tenemos la posibilidad de poder estimar o rechazar todo lo que está fuera de nosotros. ¿Cuáles son las características del valor? Las características del valor son que tiene primero la polaridad. ¿Ya? La polaridad. ¿Qué quiere decir la polaridad? Que todo valor tiene su contrario. Si existe la honestidad, existe la deshonestidad. Si existe la puntualidad, existe la impuntualidad. Si existe lo bello, existe lo feo. Si existe lo agradable, existe lo desagradable. O sea, siempre hay lo que se llama el contrario del valor, es decir, lo que yo estimo y lo que yo rechazo. Un objeto puede ser estimado o puede ser rechazado, por lo tanto, tiene que ser una característica de valores que tiene lo que es la polaridad, ¿ya? La polaridad. Segunda, el grado. El grado tiene que ver con la intensidad con la que se presenta el valor. Esta comida es muy sabrosa. Este ejercicio es muy difícil. Entonces, el valor también tiene lo que se llama intensidad, ¿no? Es decir, uno puede de repente sentirla como algo poco, regular o alto. Este frío es muy fuerte, muy intenso. Este frío es muy ligero. Entonces, también cuando uno tiene algo que decir, ¿no? O sea, cuando uno de repente valora el sabor de la comida, de repente una comida que me gusta mucho o que me gusta poco. Entonces, ese gusto también se da en lo que es el tema de
del grado que puede haber. Igual con lo que me desagrada, ¿no? De repente, a mí me desagrada de repente, no sé, el tema de viajar en bus, pero más me desagrada ir caminando, ¿no? Entonces, es más desagradable, es menos desagradable para mí, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, porque vamos a ver luego cómo es que funciona esta idea de la intensidad, ¿no? Y el último, la última característica de valor es la jerarquía. Es decir, ¿no? Como hay tantos valores, la jerarquía funciona como esa posibilidad que yo tengo de poder elegir entre dos valores distintos entre una situación. Por ejemplo, ¿no? Existe el valor de la puntualidad y existe el valor de la fidelidad, ¿ya? Y vamos a ver, ¿no? Yo prefiero que mi enamorada sea fiel, pero impuntual. Es lo que yo prefiero, ¿no? Prefiero mil veces que mi enamorada sea fiel, pero a que sea puntual. Si tengo que elegir, ¿no? ¿Quieres que sea fiel o puntual? Yo voy a elegir, quiero que seas fiel, ¿ya? Hay una jerarquía, ¿no? Para mí en ese caso la fidelidad es más importante que lo que sería el tema de la puntualidad. Pero ¿qué pasaría de repente si yo tengo un trabajo final, ¿no? Y tenemos que exponer con mi grupo de trabajo, ¿no? Y de repente tengo un amigo que es un buen amigo, ¿no? Que siempre de repente me ha acompañado, ¿no? Pero tengo que exponer. Entonces de repente, y es mi nota final, es la nota de repente con la que voy a obtener mi título profesional. Yo voy a preferir su puntualidad de amigo a su fidelidad. Pero miren, no miren cómo cuando cambia de repente lo que es la persona, el momento, ¿no? El momento, ¿no? El momento puede hacer que algo que en su momento era más, un valor más importante, pase a ser un valor menos importante. Ahí algunos dirán, profesor, a veces yo he escuchado la frase billetera mata galán. Entonces, miren, no miren, a veces de repente el valor económico es más importante que el valor de repente de belleza. De repente me gusta mucho una chica que de repente tiene mucha belleza, pero tengo otra chica que quiere estar conmigo, pero tiene mucho dinero. Yo voy a elegir entre un valor económico y un valor estético. ¿De qué voy a decir yo? Yo me voy con la que tiene mucho dinero. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene el tema de que yo voy a poner siempre también en relación el tema de la posibilidad, ¿no? de tener en jerarquía los valores que de alguna manera puedan presentarse, ¿no? Entonces ahí tenemos en cuenta esos elementos para poder trabajarlos, ¿ya? Siguiente elemento. A ver, acá viene una clasificación de los valores. No es la única, pero de alguna manera nos va a generar algún tipo de posibilidad, ¿no? A reflexionar sobre ellos. Tenemos los valores, por ejemplo, económicos, éticos, estéticos, religiosos, sociales, teóricos, sensoriales y vitales. Esas son 8 clases de valores. ¿Habrán más? Claro que hay más, ¿no? Pero estos 8 son los sobre los que vamos a reflexionar. Valores económicos. Tiene que ver con la utilidad, ¿no? ¿Qué tan útil me resulta algún tipo de bien para yo asignarle un valor económico? De repente, yo le digo, no te vendo mi termo por 1.000 soles. Entonces, en ese momento, de repente, yo voy a decir, no, no necesito tu termo con 1.000 soles, ¿no? La utilidad que yo le doy va a ser menor. Puedo tomarle una taza, puedo tomarle un vaso, puedo comprar una botella de agua. Entonces, definitivamente tu termo no me produce utilidad, entonces yo no estoy dispuesto a pagar 1.000 soles por eso. Entonces, eso es cuando le asignamos un precio a las cosas. De repente nos damos cuenta de ese tipo de cosas que mucha gente de repente mucho, ¿no? Entra en lo que es el tema del valor económico. Yo recuerdo que cuando estaba de moda este cantante de Bad Bunny, en Ecuador, una señorita salió con un cartel diciendo que vendía su virginidad intercambiaba su virginidad por una entrada para ver a Bad Bunny. Entonces, ¿no? Entonces vemos como de repente, en este caso, lo económico es que algo se le asigna un valor económico, un valor de cambio. De repente, habría que ver, ¿no? Qué es lo que uno puede considerar valor de cambio. De repente, no le voy a decir a mi mamá, mamá, te doy un beso y me das 1.000 soles. Pues un beso de repente no tiene un valor económico, ¿no? En esa condición, ¿no? Entonces,
Los valores económicos tienen que ver principalmente con la utilidad que puede tener, ¿ya? Los valores éticos tienen que ver con la conducta del hombre, es decir, tiene que ver con el hecho de que yo quiera esa conducta que sea realizada conmigo y yo la quiero realizar. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? La fidelidad. Yo quiero, ¿no? Que mi enamorada me sea fiel. Yo quiero que mi enamorada sea puntual. Yo quiero que mi enamorada sea cariñosa. Entonces, esas conductas del hombre también adquieren, ¿no? Lo que se llama un valor. De repente, yo cuando tengo ese comportamiento también, ¿no? Yo quiero que sean honestos. Yo quiero que sean, no quiero que sean deshonestos, ¿no? Entonces, esas conductas tienen que ver con lo que sería el tema de los que serían los valores, éticos, que tienen que ver con la conducta del hombre, ¿ya? Luego vendrían los valores estéticos. Los valores estéticos tienen que ver con la belleza. Puede ser la belleza artística, puede ser de repente la belleza de algo que nos pueda parecer realmente superlativo, principalmente a lo que es lo estético, o principalmente las personas. ¿No? Hace poco hubo un certamen de Miss Mundo y se vio, ¿no? Cómo es que de repente en algunas ocasiones tales personas o tales características o atributos pueden verse, pueden tenerse en consideración para ser calificados de estéticos, ¿no? De ser bello o no bello. También tengamos en cuenta, ¿no? De que muchas veces los valores tienen que ver con la cultura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la belleza, podríamos decir el tema de los elementos que están relacionados con lo que es los tiempos. Por ejemplo, hoy, si uno ve el ideal de belleza, de repente el ideal de belleza femenino es una mujer más tirando para delgada que para gruesa, ¿no? De una contextura delgada. Pero si nos remontamos a la etapa medieval era la mujer la más gordita, ¿no? Era la más codiciada. Mientras más caderoncita, mientras más gordita era la más codiciada. Porque obviamente de repente el valor cambiaba, ¿no? Se decía, ¿no? Que una mujer gordita traía un futuro hijo más fuerte, más grande, que pesara 5 kilos, que pesara 6 kilos. En cambio, una mujer delgadita traería un hijo débil. Entonces, esa creencia, esa consideración hacía que las mujeres más codiciadas, que se consideraban más bellas, eran las gorditas, y más bien las flaquitas eran desdeñadas, ¿no? No eran consideradas como parte de la belleza. Igual, ¿no? Ahora de repente el tema estético del varón más linda con lo que son los parámetros andróginos. Mientras el hombre tenga el rostro más fino, más que sus rasgos sean mucho más delicados, ¿no? Tipo el de la película de los vampiros y los lobos, tipo el vampiro, de alguna manera, o Brad Pitt, ¿no? Que de alguna manera si tú le pones el cabello largo, no distingues si es varón o dama, entonces esa belleza masculina es la que está ahora. Pero en la etapa medieval, una persona así nadie se fijaba en él. A mí se fijaban en aquella persona que tenía de repente un ojo tuerto, tenía cicatrices en la cara, tenía de repente algún tipo de dificultad, ¿no? Con lo que es el tema del rostro. ¿Y por qué? Porque se asumía de repente en ese tiempo la mujer prefería lo que era un hombre valiente, ¿no? Una protección. Entonces esa protección le daba a alguien que sea bastante atrevido, ¿no? Entonces, no, una persona que tenga esas características demostraba, ¿no? Que se había enfrentado. En cambio, una persona que tenga todo el rostro andrógino se le ve más delicado, ¿no? Y no proyecta esa idea de respeto, ¿no? De fuerza, ¿no? Entonces también vamos, esto nos hace lo estético para ver, ¿no? Cómo los valores también pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Están los valores religiosos. Los valores religiosos tienen que ver con la santidad, ¿no? Por ejemplo, veíamos, ¿no? La semana pasada que de repente tenemos una crucecita y tenemos una crucecita de madera, ¿no? Y de repente estoy preparando mi pollo a la leña en una parrilla que tengo en mi casa y de repente me falta madera. Yo veo ahí a mi sala y veo ahí que hay una cruz de madera. Entonces digo, voy a meterla al farol. Y me dicen, no lo metas porque es una cruz. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Es madera? No, la cruz tiene una señal de santidad, ¿no? Por lo tanto, esa santidad hace que no podamos considerar el tema religioso, ¿no? En lo que es el tema
vamos a decir, el tema de manera religiosa, el tema de la cruz. Y a veces uno, no sé, ustedes pónganse a pensar, a veces entran a la iglesia, sobre todo los que son católicos, o también algunos por respeto, y su mente incluso empieza a cambiar, ¿no? De repente ya no queremos decir lisuras dentro de la iglesia, decimos, no, ¿cómo voy a decir lisuras dentro de la iglesia? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Entonces ahí se ve claramente de que también a la iglesia le damos un carácter de santidad, es una casa. Tiene cemento, tiene lunas, tiene piso, tiene techo, como tu casa. Pero sin embargo, no le das un criterio de santidad a la iglesia, ¿no? A la iglesia, a la cruz, de repente a algún símbolo de presinarte, de repente, ¿no? Entonces, también otorgamos el tema de santidad, ¿no? A los valores religiosos, ¿no? Y también, obviamente, lo profano, ¿no? Alguien que de repente usa una cruz volteada puede ser visto de manera negativa, ¿no? En la manera de santidad, ¿no? Decimos, no, ese es un metal, esa es una persona que considera que lo religioso tiene que ver con antirreligioso que se pueda dar, ¿no? Entonces son los valores religiosos. Los hechos sociales tienen que ver principalmente con lo que son los valores sociales, ¿no? Que tiene que ver los valores que priman en sociedad. Pensemos de repente en los grupos, ¿no? De repente, yo con mi familia soy diferente a como soy con mis amigos. De repente, socialmente con mis amigos es muy importante que yo sea divertido. Entonces, un hecho social tiene que ver con el hecho de que ya con mis amigos quiero ir a la fiesta de madrugada, pero de repente con mis papás no quiero salir de madrugada. Entonces, socialmente, los grupos también de alguna manera van generando, ¿no? Lo que puede ser algún tipo de interacción con lo que se pueda hacer, ¿no? O sea, entonces los hechos sociales tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo es que algunos hechos cobran valor en determinada sociedad. Los hijos, por ejemplo, ¿no? En Europa se sabe que hay un déficit de hijos, o sea, las personas no quieren tener hijos. Entonces, eso digamos, ¿no? La maternidad no es tan general como lo que podría ser el tema en otra cultura como la cultura árabe, ¿no? Donde los hijos siempre van a ser algún tipo de elementos que se puedan dar, ¿no? Los valores teóricos tienen que ver con lo que es la ciencia y la reflexión, es decir, de repente yo prefiero al médico que a un chamán, que yo confío más en una medicina que en una hierba. Entonces la ciencia también hace que yo diga, ¿no? ¿A quién voy a atenderme? ¿Un médico o un chamán? De repente yo prefiero contratar a un administrador que contratar a una persona de la calle para que maneje mi negocio. Entonces yo le doy más importancia a la ciencia, ¿no? La semana pasada veíamos a Feyerabend, ¿no? Y veíamos cómo que él estaba en contra de esto, pero nosotros le damos mucha importancia a la ciencia, ¿no? Mucha importancia a la ciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos generando, ¿no? Para poder trabajar incluso, ¿no? En lo que pueden ser también las profesiones, ¿no? Le damos ciertas cercanías a lo que pueden ser las profesiones, ¿no? Para poder decir, ¿no? De repente, este elemento que se puede hacer en cuanto a lo que es el tema de la profesión, antes todos querían que sus yernos, ¿no? Sus yernas sean de repente abogados, ¿no? De repente luego querían que sean ingenieros, ahora hubo un tiempo en que querían que sean gastrónomos, está muy de moda la gastronomía, ¿no? Entonces vemos cómo también se empieza a producir un valor, ¿no? Científico, ¿no? Tú vas con tu enamorado, le dices, ¿qué es un enamorado? No, no hace nada. No, mi enamorado es estudiante de medicina. Ah, no, ¿qué pasa? Estudiante de medicina, no estudiante de medicina, ¿no? No, estudiante de derecho, no, estudiante de filosofía, no, que no pase, ¿no? Entonces, como la ciencia va adquiriendo también, va generando ciertos valores, entonces, en realidad todas las profesiones son útiles y todos los oficios son útiles, ¿no? O sea, yo no sabría hacer una mesa, por lo tanto el carpintero es recontra útil, ¿no? Yo no sabría hacer una cama, por lo tanto el carpintero es recontra útil, ¿no? Pero de todas maneras, se asume que más útil de repente, pues se le llama valor de repente a un médico, ¿no? Entonces, esos son los valores teóricos, ¿no? Los valores sensoriales tienen que ver con los sentidos. Por ejemplo, lo que me parece rico, feo, a mí me encanta el ceviche, entonces el ceviche me genera un agrado. A mí no me gusta el brócoli. El brócoli lo detesto, el brócoli. Entonces me produce un desagradable, ¿no? Y tiene que ver los sentidos del gusto, ¿no? Sentir el olfato. Me gusta el olor a las flores. Me gusta el olor a plástico de repente. No me digan a terocal nomás. Me gusta el olor de ciertas cosas, pero también me desagrada de repente el olor fétido, ¿no? De repente estoy pasando por un baño público o de repente un gato se ha orinado
Entonces ese olor de la orina del gato me parece rechazo. Lo de la nariz también me genera algún tipo de sensación, ¿no? Positivo o negativo. Definitivamente también el tacto, ¿no? El tacto es todo el cuerpo, ¿no? ¿Quién quiere dormir en una cama de espinas? No, la cama de espinas no, es muy dura. ¿Quién quiere dormir en un colchón de plumas? Ah, muy suavecito. Entonces, ahí se produce el tema del tacto, ¿no? Del tacto con la mano, con el cuerpo, ¿no? Con todo lo que es la piel, ¿no? El tacto, olfato, gusto, música, ¿no? Música también, ¿no? El tema de los sonidos, ¿no? De repente a mí me gusta la música, el rock, me parece agradable, pero me parece desagradable de repente el reggaetón o al revés, ¿no? Entonces ahí también se da el tema de que el oído también experimenta, ¿no? El tema de ser valores sociales, ¿no? Oído, gusto, olfato, la vista, que ni qué decir la vista, ¿no? Ni qué decir la vista, ¿no? La vista también, ¿no? De repente me agrada una película, me desagrada una película, de repente me agrada un paisaje, me desagrada otro paisaje. Ahí tenemos que ver el tema de lo sensorial, ¿no? Y lo último, lo vital, ¿no? Lo vital tendría que ver con la salud. De repente, si a mí me detectan en este momento que tengo diabetes, el azúcar, perdón, me va a parecer desagradable. Si de repente a mí me detectan en este momento, eh, eh, no sé, un problema con lo que son los pulmones, el cigarro va a ser desagradable. Estos elementos, ¿no? Que si yo priorizo y también, como hemos dicho, ¿no? Como hemos dicho que tiene que ver la jerarquía, pueden oponerse, ¿no? Puede oponerse lo religioso con lo social de repente, ¿no? Entonces puede oponerse lo estético con lo vital, puede oponerse lo económico con lo ético, puede oponerse lo estético con lo social, ¿no? Entonces empieza a dar a partir de estos valores que se puedan dar, ¿no? Y acá nos encontramos, ¿no? Así como habíamos dicho de que cuando definimos, ¿se acuerdan cuando definimos el conocimiento? ¿Se acuerdan que lo definimos? Cognoscente, un objeto cognoscible, la representación. Acá, con la necesidad de definir lo que es el acto valorativo, ¿ya? ¿Qué es el acto valorativo? El acto valorativo representa una experiencia a través de la cual el sujeto acepta o rechaza un objeto, persona, acción, idea, ya lo vimos anteriormente cuando estábamos hablando de lo que es el tema, ¿no? Que se estima y que se rechaza. Pero aquí vamos a encontrar lo que son los elementos del acto valorativo. Los elementos valorativos son 4. Sujeto, objeto, cualidad y juicios. Ya, sujeto, objeto, cualidad y juicios. Ya no sería cognoscente, no sería el sujeto axiológico de repente, ¿no? El sujeto que es capaz de valorar. ¿Ya? El sujeto que es capaz de valorar. Luego vamos a tener el objeto, que también puede ser una persona, que también puede ser una acción, que también puede ser una idea. Luego de ese objeto vamos a extraer una cualidad. Y esa cualidad me va a emitir un... Por ejemplo, ¿no? En este momento, el termo está tibio. Entonces, la cualidad es el tema de el calor. Porque mi juicio va a ser de agrado. Me agrada el tema del agua tibia. Ahora, ¿qué pasaría si mi agua está muy caliente y me cae el cuerpo? Esa misma agua caliente que me parece agradable para poderla tomar, me va a parecer rechazable si me cae al cuerpo. Entonces, ese es el juicio que yo tengo hacia la cualidad que yo pongo. De repente ya puede ser también, lo que puede ser el tema de repente de una persona, ¿no? De repente en este momento yo veo a Lionel Messi y veo que tiene una cualidad con el fútbol. Entonces mi juicio es de estima hacia ese jugador Lionel Messi. De repente yo veo veo en los videos, la otra vez veía un video, la noticia de que a una señora le habían robado su bolso en el Día de la Madre. Esa acción de ver que alguien le roba, de por sí, ver que alguien le roba nos produce rechazo, ¿no? Pero más aún si le está robando a una señora, ¿no? Y más aún si le está robando en el Día de la Madre, ¿no?
Entonces, esas cositas son las que hacen que uno emita un juicio ante esa acción, ¿no? Entonces, eso es lo que produce, pero hay que tener en cuenta la cualidad, ¿no? La cualidad, ¿no? La cualidad. Miren, ¿no? A veces es polémico, ¿no? Por ejemplo, cómo se convirtió de repente en un héroe popular el señor Robin Hood, ¿no? Que por lo que sabemos, más o menos de acuerdo a su biografía que ha llegado a nosotros, es de que era una persona que le robaba a los ricos, pero adquiría cierto valor en que robaba. Entonces, ¿cómo es posible que pase eso, no? Pues ahí vemos a veces cómo esas cualidades a veces pueden ser negativas, pero que a veces generan un cierto nivel de valor, ¿no? Hay gente que tiene en su casa fotos de Tony Montana, del Padrino, que son conocidos como delincuentes, ¿no? Que son delincuentes Al Capone, ¿no? Personajes o el mismo eh, el patrón, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? El colombiano, se me ha ido su nombre, Escobar, Pablo Escobar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos produzca, ¿no? Esta cualidad, ¿no? Nos puede producir un rechazo, pero de todas maneras hay esa situación, ¿no? Es verdad que hay gente que le tiene estima, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta lo que es el acto valorativo, ¿ya? Ya. Tenemos que ahora que ver las clases de juicios, ¿ya? Hay dos clases de juicios, ¿ya? Los juicios ontológicos, que son los juicios del ser, y los juicios axiológicos, los juicios del valor. Obviamente lo que nos interesa aquí son los juicios axiológicos. Los juicios ontológicos son lo que digo algo del ser. Por ejemplo, ¿no? Que yo diga que el termo es plomo es un juicio ontológico, porque es un juicio del ser. Que yo diga de repente que la agenda es roja es un juicio ontológico, es parte del ser. Que yo diga de repente que mi chompa es roja es un juicio ontológico. Que yo diga que mi cabello es negro es un juicio ontológico. Un juicio ontológico sería, diría que mi refresco es el refresco más rico del mundo. El rico por ser relativo, de repente tú lo tomas y uy, está muy dulce, hoy está muy falto de sal, perdón, muy falto de dulce. Entonces ahí nos vemos el tema de lo valorativo. Ahí se produce lo valorativo cuando entra un poquito lo que es el tema del valor que yo le doy, ¿no? De repente yo tengo en mi billetera la foto de mi mamá. Para mí esa foto es muy valiosa porque de repente es una foto muy importante que me recuerda a mi mamá. Pero de repente se me pierde la billetera o me la roban, que vaya a desechar la persona que me robó, que encuentre una billetera, va a hacer la foto. Ni le interesa. Entonces, esa foto es muy valiosa, esa foto es poco valiosa, se da ahí el tema de los juicios de valor. Los juicios ontológicos ya nos digamos, el tema de la parte de la ontología, ¿no? Pero ahorita solamente son los juicios axiológicos. Y ahora vamos a ver el recorrido, ¿no? De lo que son las propuestas teóricas de diferentes filósofos a lo largo del tiempo con los que han justificado el valor. Tenemos lo que es, para hacer el mapa, ¿no? En el subjetivismo tenemos cuatro escuelas. La escuela hedonista, la escuela eudemonista, la escuela utilitarista, utilista. Y en lo que es el objetivismo tenemos dos escuelas, el naturalismo y el idealismo objetivo. Entonces, tenemos dos escuelas, el subjetivismo que tiene dos corrientes, mejor dicho, ¿no? El subjetivismo que tiene cuatro subcorrientes, subpropuestas, y el objetivismo que tiene dos propuestas. Vamos a empezar con lo que es el tema del subjetivismo, ¿ya? Y vamos a empezar con lo que sería el tema eh, vamos a ver el tema de lo que es el hedonismo, ¿ya? Empecemos con el hedonismo. Los hedonistas principalmente son los epicúreos. Los epicúreos fueron un movimiento que surge de poética que tiene que ver con lo que se busque el máximo placer y evitar el dolor. Los hedonistas son quienes de alguna manera dicen que lo que debemos hacer es curar el máximo placer, ¿ya? Y el dolor. Aquí lo que hace es justamente la razón, porque ya, como hemos dicho, ya existían los filósofos y por lo tanto la razón es lo que deben mandar,
La razón calcula el máximo placer. O sea, los hedonistas eran, y ese calificativo sigue hasta ahora, son quienes de alguna manera viven la vida como ellos quieran. O sea, de repente, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En este momento, ¿no? En este momento prefiero un pan con chicharrón o prefiero de repente un pan con mantequilla. Digo, pan con chicharrón, el máximo placer me va a producir el pan con chicharrón. Entonces me como el pan con chicharrón, ¿no? O sea, tengo esto, ¿no? Profesor, ¿tengo que estudiar o tengo que ir a la fiesta? Me voy, si yo digo, ¿no? Me produce la periodista tiene esa manera de ser, ¿no? Que hay que tener en cuenta, siempre mi razón lo que va a hacer es calcular, ¿no? ¿Qué me produce el máximo placer? ¿Qué me produce el otro tipo de placer? Entonces ahí tenemos que ver el tema del placer producido por lo que es el máximo placer. Entonces la razón lo que va a servir, porque la razón va a discernir qué es lo que voy a hacer, pero en ese discernimiento lo que va a considerar es qué es lo que le produce el máximo placer. Y entonces la razón lo que va a calcular es el máximo placer. De repente, quiero dormir o quiero estar en clase, quiero dormir, duerme. Pues. El hoy te va a decir, duerme, es lo que te produce mayor placer. Si te produce más placer eso, haz eso. Tengo mi enamorado y viene un chico más guapo, una chica más guapa, me gusta más. Te va a decir, ya, pues deja tu enamorado, ¿no? Si te produce más placer este enamorado, esta enamorada, eso es lo que debes hacer. Es el hedonista, ¿no? Que está muy dado al placer, al placer. El eudemonismo, que está representado por Aristóteles, tiene una palabra clave que se llama la palabra prudencia. Y lo que nos dice el eudemonista es que el placer no es lo más importante. O sea, yo no debo buscar el placer, sino lo que debo es felicidad. El placer, sino lo que debo es buscar la felicidad. Y justamente la razón para deliberar y elegir los medios que me ayudan a lograr esa finalidad. Aristóteles, como ya hemos visto, tiene que ver con lo que es el tema de lo que es el tema de la prudencia, ¿no? Y al momento de hablar de la prudencia nos dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nos hace pensar y nos dice, oye, pero en un determinado momento, de repente tú lo que tienes que hacer es tomar una acción prudente, ¿no? Por ejemplo, eh, justo medio. Eso lo vamos a ver también cuando veamos la ética. Pero vamos a adelantarnos un poquito a esto, ¿no? Cuando tiene que ver el tema de repente de la ética, tiene que ver con el justo medio, entre lo que es el tema de si yo de repente, ¿no? Digo, ¿no? Hoy me quiero ir a una fiesta, pero la fiesta se va a acabar. La fiesta va a acabar, la fiesta va a acabar de repente en 6 horas, y después de 6 horas la fiesta ya acabó. Pero si yo me pongo a estudiar para la universidad, voy a poder ingresar y voy a tener una vida más larga de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me hace más feliz? ¿La fiesta hoy o ser un profesional? Ser un profesional. Entonces yo voy a dedicar mis acciones a ser un profesional. Voy a limitar las fiestas, pero me gustan las fiestas, pero las voy a limitar porque ese exceso de tiempo invertido en la fiesta va a ocasionar que no ingrese y voy a ser infeliz. Entonces, quiere decir eso, ¿no? Que la razón ya no va a calcular, perdón, el máximo placer, sino lo que va a hacer más bien es deliberar cuál va a ser el camino más óptimo para alcanzar la felicidad. Y la felicidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de que tener esa idea de prudencia, esa idea de vivir sin excesos, también sin déficit, pero que la idea es justamente tener en consideración la búsqueda de la felicidad. El utilitarismo. El utilitarismo es el tercer movimiento que nos empieza a afirmar acerca de lo que sería el tema de la utilidad. Ya, la utilidad como bienestar de la mayoría. O sea, el utilitarismo lo que dice es de que quiere de alguna manera romper, ¿no? Con los subjetivismos. Entonces lo que propone es que lo que voy a buscar es el bienestar de la mayoría. Es que yo busque el bienestar de la mayoría. ¿Qué quiere decir el bienestar de la mayoría? Que yo debo lo que produzca mayor bien al mayor número de personas. Por ejemplo, esto de repente, ¿no? A ver, vamos a pensar, ¿no? De repente,
yo tengo 100 soles. Con 100 soles puedo comprar de repente una camisa en Adidas, un polo en Adidas, o de repente puedo comprar en Gamarra 15 polos. Entonces, ¿qué diría un utilitarista? ¿Qué es preferible? Va a decir, los 15 polos van a ocasionarle más felicidad a 15 personas. En cambio, el polo Adidas le va a ocasionar felicidad a una sola persona. Entonces, yo debo elegir los 15 polos, porque son lo que va a darle mayor felicidad a lo que sería una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos claro, ¿no? Para tener en cuenta lo que se puede hacer, ¿no? El tema, también veamos el tema de el emotivismo. Cuando hablamos del emotivismo, hablamos de que lo que nos dice el emotivismo, en este caso, ya, en el utilitarismo teníamos Stuart Mill, ¿no? Cuando hablamos de repente del emotivismo, hablamos de lo que sería el tema de las emociones individuales, ¿ya? Los juicios de valor emanan de las emociones individuales. Es decir, que para cada uno va a ser diferente lo que tenga que ver con el valor. Ahora, el emotivismo lo que hace es buscar persuadir a los demás para que sientan lo mismo. Es cuando de repente, ¿no? Tú le dices, oye, cómprate un celular Samsung, ¿ah? Cómprate un Samsung, ¿ah? Cómprate un iPhone, ¿ah? Entonces como yo le doy un valor mayor a lo que es el tema del iPhone, que si ustedes fueran en internet, ¿no? O le preguntan a la inteligencia artificial, no necesariamente es el mejor celular. De repente, como yo le doy valor, quiero convencer a todos de que ese es el mejor valor. Ahora se genera a veces en el tema de la polémica, ¿no? Sobre todo a los que les gusta el fútbol, ¿no? Hay algunos que son los Messi lovers y hay algunos que son los Cristiano lovers. Entonces, cuando hay un comentario cuando hay un comentario en internet, empiezan a comentar, ¿no? Empiezan a decir, ¿no? Nosotros somos seguidores de Ronaldo, otros somos seguidores de lo que sería el tema de Messi. Entonces empieza a generar lo que sería esa suerte de elementos, ¿no? Que van en consideración a la hora del emotivismo, ¿no? Entonces ahí está Alfred Aya. Y las últimas escuelas, que ya son ya de las escuelas objetivistas, o sea, ya no es el subjetivismo, obviamente el subjetivismo que dice que el sujeto es el que le da valor a las cosas. En cambio, el objetivista considera de que el objeto tiene un valor en sí mismo. O sea, es lo contrario, ¿no? Subjetivismo, el sujeto es el que le da valor a las cosas. Objetivismo es el objeto, el que tiene valor en sí mismo, y lo que hace el ser humano es reconocer ese valor de las cosas. Por ejemplo, y ahí tenemos dos escuelas, ¿ya? La idea de lo que sería el naturalismo, que la está representado por Spencer, Herbert Spencer, que nos dice, ¿no? El fundamento del valor es algún tipo de propiedad que forma parte de la naturaleza material de las cosas. O sea, las cosas tienen un valor intrínseco, algo tienen en su constitución que hacen que sea valiosa. Por ejemplo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la naturaleza no es ni bella ni no bella, en el sentido la naturaleza es, queremos empezar por eso, ¿no? Hay árboles, hay montañas, hay lagos, hay de repente paisajes, ¿no? Entonces lo que diría Spencer es, oye, pero si a todos nos parece bello ese paisaje, es porque debe tener una consideración intrínseca a la belleza del paisaje que hace que a todos nos parezca bello. No es una cuestión, no es una cuestión de que a mí me parezca bello y a ti te parezca feo, sino que tiene una propiedad particular que hace que para todos sea bello. Ese es el naturalismo de Spencer, ¿no? Y en el caso del idealismo objetivo, lo que tenemos es, y aquí, bueno, obviamente tenemos que recordar a Platón, ¿no? Y de repente por ahí suena un poquito raro, ¿no? Idealismo objetivo. Profesor, idea y objeto.
no eran contrarios. Recordemos que ahora estamos calificando el tema desde subjetivismo, es decir, el valor lo pone el individuo, y objetivismo, es decir, el valor lo pone el objeto. Ya, subjetivismo, el valor lo pone el sujeto, objetivismo, el valor lo pone el objeto. Entonces, si ustedes son acuciosos y recuerdan el tema de la propuesta de Platón, recuerden ustedes de que Platón creía en lo que son las ideas y creía en lo que sería el tema del mundo de las ideas. Entonces, para Platón, el valor es una idea. Al ser el valor una idea, la existencia no depende del sujeto. Recuerden ustedes de que en el mundo de las esencias ya estaban dadas. Las esencias ya están dadas. Entonces, las esencias, al ya estar dadas, lo que queda simplemente es el tema de tener en consideración cuáles son esos elementos que van a estar presentes en las esencias. Entonces, lo que nos quiere decir el objetivo es que Platón considera que el valor ya está dado en el objeto, en el sujeto, en la acción o en el hecho, desde ese mundo de las ideas. Y como este objeto, esa idea, ese hecho, tiene valor en el mundo de las ideas, su reflejo, su reflejo también tiene valor. Y el ser humano no es quien determina el valor, sino lo que determina es la idea. La idea es la que se proyecta, ¿no? O sea, si de repente el valor, de repente de la belleza está presente a la hora de poder tener algún tipo de elemento, entonces vamos a tener ahí el tema de que si ese objeto tiene valor en el mundo de las ideas, automáticamente va a tener valor en el mundo físico. ¿No es que es un reflejo, que es un espejo? Entonces, esa situación va a ser la que tengamos en consideración a la hora de marcar, ¿no? Lo que es bello y lo que no es bello, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la propuesta de los temas del día de hoy. Como siempre, daremos un par de minutitos, ¿no? Para que podamos animarnos a responder alguna de las interrogantes. Vamos a dar unos 3 minutitos, 4 minutitos. Luego damos las claves y damos el tema de una indicación que se tenga que realizar, ¿no? Vamos a poner aquí, mientras van ustedes respondiendo, vamos a buscar aquí lo que es el tema de las claves, ¿ya? Un segundito, vamos a ir por aquí. Si hubiera alguna pregunta, a mí ya saben que la pueden hacer.
Ya, a ver, en la alternativa, en la pregunta de la lectura, nos han pedido que hagamos un pequeño ajuste. Ya, vamos a ponerlo por aquí, para que es la alternativa y la alternativa C, solamente que en la parte de lo que sería el tema de las, de la alternativa, en vez de decir la confrontación de dos realidades, eso es lo que entorpecerá, decir, no puede entorpecer, ya puede entorpecer, o sea, darlo como una posibilidad, ¿no? Más no darlo como una afirmación. Ya con ese pequeño cambio de lo que es el tema de puede entorpecer, ya queda más clara que la alternativa considera es la alternativa C. Ya, las demás sí, no hay mayor dificultad. Vamos a compartir el tema de lo que sería acá sería puede entorpecer, ¿no? Y las demás sí tenemos que ver el tema de las claves que están en nuestro poder para verificar las preguntas que hemos resuelto. Y aquí tenemos las claves, ¿no? La 1 es la alternativa D, la 2 es la E, la 3 es la A, la 4 es la C, la 5 es la E, la 6 es la A, la 7 es la D y la 8 es la E. Entonces, entonces hay que tener en cuenta eso para poder trabajarlo y poder asegurarlo. Entonces, ya de que hemos visto la axiología, hemos visto la axiología, hemos visto la definición de axiología, hemos visto el valor, que es justamente lo que estudia la axiología, hemos visto tres características, polaridad, grado y jerarquía, hemos visto que los valores tienen clases y que estos valores, como al hablar de jerarquía, pueden estar contrapuestos, puede ser que uno sea más importante que otro y también pueden estar sujetos a la situación, ¿no? Como decíamos que, si bien es cierto, yo estimo tanto la puntualidad como la fidelidad, yo estimo más la fidelidad de mi enamorada que su puntualidad. Ya tenemos también el tema del acto valorativo y ahí tenemos los elementos, ¿se acuerdan de sujeto cognoscente, objeto cognoscible? En este caso aumentamos la palabra juicio, es decir, que estamos ahí emitiendo un juicio sobre la actualidad respectiva. A mí de repente me puede parecer, mi termito me puede parecer que el agua tiene un sabor adecuado, pero a veces muy poquito. O sea, en cuanto a lo que es cantidad, me parece que no satisface, pero en lo que es sabor, sí. Entonces, miren, ¿no? Como un mismo objeto puede tener cualidades que puedan algunas satisfacer y otras no satisfacer, ¿no? Los clases de juicio, ontológicos y de valor, axiológicos, las corrientes subjetivistas, con lo que es el hedonismo, el eudemonismo, lo que es el utilitarismo y lo que es el emotivismo, y en lo que respecta a lo que es el tema de los diferentes puntos en lo que es el tema de lo que es las corrientes objetivistas, considerar, ¿no?, lo que sería el naturalismo y el idealismo objetivo. Entonces, con esa información ya estaríamos cerrando un poco la jornada del día de hoy. Más bien, muchas gracias y creo que ya empieza su receso. Así que hasta luego, hasta la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana.